Capítulo I. La ciudad que se atrevió a ser la mitad del mundo. Hay un momento, justo antes del amanecer, en que Isfahán parece suspendida entre dos mundos. La oscuridad del desierto iraní todavía cubre la meseta como un manto de seda negra, pero al oriente, más allá de las cumbres nevadas de los montes Agros, una línea de luz pálida comienza a quebrar el horizonte. Y entonces, como si la ciudad hubiera estado conteniendo la respiración durante toda la noche, el primer rayo de sol toca la cúpula de la mezquita del Shah y 52 metros de azulejos turquesa estallan en color azul cobalto, verde jade, destellos de oro donde la caligrafía coránica atrapa la luz. La cúpula no refleja el cielo. Lo absorbe, lo transforma, lo devuelve convertido en algo más hermoso que el cielo mismo. Debajo de esa cúpula se extiende una ciudad de más de 600.000 almas. Más grande que cualquier urbe europea de su tiempo, salvo quizás Constantinopla. No está junto al mar. No controla un estrecho ni domina la desembocadura de un gran río. Está plantada en medio de una meseta árida, a 1500 metros de altitud, rodeada de montañas y desierto. Y sin embargo, en el año 1620, Isfahán es el punto donde convergen todas las rutas que importan. La seda china llega aquí. Las especias indias pasan por aquí. La plata europea termina aquí. Los mercaderes armenios, los diplomáticos venecianos, los comerciantes ingleses, todos, tarde o temprano, cruzan sus puertas. Los persas tienen un dicho que repiten con una mezcla de orgullo y desafío: Esfán nefe han. Isfahán es la mitad del mundo. No es una exageración geográfica. Es una declaración de principios. Porque lo que esta ciudad representa no es solo tamaño ni riqueza. Es la idea de que la belleza puede ser un instrumento de poder, de que el arte puede ser tan eficaz como un ejército, de que una civilización se mide no solo por lo que conquista, sino por lo que es capaz de crear. Y el hombre responsable de esta transformación observa todo desde un balcón de espejos en el tercer piso de un palacio de 6 plantas. Su nombre es Abbas I, Shah de Persia. Señor del Imperio Safávida. El monarca que tomó una ciudad antigua y la convirtió en el escaparate más deslumbrante del mundo islámico. Capítulo 2. El Shah que reinventó un imperio. Para entender Isfahán hay que entender primero al hombre que la soñó. Los safávidas habían llegado al poder en 1501, cuando Ismaili, un joven de apenas 14 años con convicción mesiánica, conquistó Tabriz y se proclamó Shah. Su acto más radical no fue militar sino teológico. Declaró el Islam chií como religión oficial del Estado. En un mundo islámico abrumadoramente suní, aquello era una provocación deliberada. Una frontera espiritual trazada con tinta indeleble entre Persia y sus vecinos. Al oeste, el Imperio Otomano, suní y expansivo. Al este, los uzbecos, también suníes, también agresivos. Los safávidas nacieron rodeados de enemigos. Durante décadas, el imperio sobrevivió más por terquedad que por estrategia. Las guerras civiles entre facciones quisilbás, las tribus turcomanas que formaban la élite militar, desangraron el poder desde dentro. Los otomanos arrebataron Bagdad y Mesopotamia. Los uzbecos presionaban desde Jorasán. A mediados del siglo XVI, Persia era un imperio que existía más en el mapa que en la realidad. Abbas llegó al trono en 1588, con 17 años, tras un golpe palaciego que derrocó a su propio padre. Heredó un imperio fracturado, empobrecido y acosado en todas sus fronteras. Lo que hizo con él en las 3 décadas siguientes cambiaría el destino de Persia. Creó un ejército profesional leal directamente al trono, compuesto por gulams, esclavos militares de origen caucásico entrenados desde la infancia. Les dio mosquetes y artillería. Contrató asesores militares ingleses para modernizar las tácticas. En menos de una década tenía algo que ningún safávida había poseído antes, un ejército centralizado y equipado con armas de fuego. Las reconquistas siguieron.
En 1598 expulsó a los uzbecos de Jorasán. En 1603 recuperó Azerbaiyán. En 1623 tomó Bagdad. Pero Abbas sabía que las conquistas militares son efímeras. Lo que perdura es lo que se construye. Y lo que decidió construir fue una capital que demostrara al mundo entero que Persia no era una potencia menor. Era una civilización. En 1598 trasladó la capital a Isfahán. Tenía agua, tierra fértil, posición central y una historia que se remontaba a la antigüedad. Lo que siguió fue uno de los proyectos urbanísticos más extraordinarios de la historia del mundo islámico. Capítulo 3. La plaza donde el mundo se encontraba. El corazón de la nueva Isfahán es Nakse-Jahan. 512 metros de largo. 163 de ancho. 2 veces el tamaño de la plaza de San Pedro en Roma. Rodeada en sus 4 costados por arcadas de 2 pisos, 512 bahías, cada una un comercio distinto. Es al mismo tiempo mercado, campo de polo, escenario de desfiles militares, espacio ceremonial y vitrina del poder imperial. Las arcadas bullen de actividad desde que el sol se levanta. Alfombras se despliegan ante compradores que regatean en persa, en turco, en árabe, en armenio. Seda cruda llegada desde Gilán se ofrece junto a porcelana china que ha viajado miles de kilómetros por la ruta de la seda. Miniaturistas pintan escenas del Sanamé con pinceles de un solo pelo. Calígrafos trazan versos coránicos con tinta de hollín sobre papel de Samarcanda. Joyeros engastan turquesas de Nishapur en plata trabajada con técnicas que no han cambiado en siglos. Al mediodía, los postes de madera se levantan en ambos extremos de la plaza. Polo. Chopn, como lo llaman los persas, que este deporte nació aquí, en la antigua Persia, antes de que los británicos lo descubrieran 1000 años después. 20 jinetes entran a caballo empuñando mazos curvados. La pelota, tallada en raíz de sauce, sale disparada hacia el centro. Los caballos truenan sobre la piedra. Los mazos golpean con violencia precisa. Los espectadores gritan y apuestan desde los balcones superiores. Y arriba, en el extremo occidental, el palacio de Ali Apu se eleva 6 pisos. En el tercer piso, el TLR, un balcón cubierto sostenido por 18 columnas recubiertas de fragmentos de espejo que multiplican la luz en infinitas direcciones. Desde allí, Elsa observa el polo, las procesiones, las ejecuciones públicas, las delegaciones extranjeras. El balcón es un trono aéreo. Su poder se manifiesta en la visibilidad misma. Abbas ve todo, y todos saben que Abbas los ve. La estética del palacio revela algo profundo sobre la identidad safávida. No es masivo ni aplastante como la arquitectura otomana. No busca intimidar con volumen. Busca deslumbrar con delicadeza. Espejos, luz, geometría, proporción. Es una declaración cultural tan clara como cualquier tratado diplomático. Nosotros no somos los otomanos. Nosotros somos otra cosa. Capítulo 4. El laberinto de seda y cobre. Desde la puerta norte de la plaza, un arco conduce a otro mundo. El gran bazar de Isfahán se abre como un organismo vivo, más de 2 kilómetros de corredores cubiertos, bóvedas de ladrillo, pasajes arqueados, patios interiores y carabazares que se entrelazan en una complejidad que desafía cualquier mapa. La luz cambia inmediatamente. Fuera, el sol golpea sin piedad. Dentro, la penumbra envuelve como un abrazo fresco. La luz entra solo por aberturas circulares en las bóvedas, haces de sol polvoriento que caen como columnas doradas sobre el suelo de piedra gastada por siglos de pisadas. El aire huele a especias, a cuero, a metal caliente, a rosas secas. En el corredor de las alfombras, los mercaderes despliegan obras maestras ante los compradores, seda y lana, 500 nudos por pulgada cuadrada, 6 meses de trabajo. Los colores nacen de la tierra, rojos de raíz de rubia, azules de índigo, amarillos de azafrán y piel de granada.
Una alfombra así cuesta lo que un trabajador gana en 5 años. La realeza europea las colecciona y las cuelga en las paredes, demasiado valiosas para pisarlas. Más adelante, el sonido del martillo sobre metal marca la sección de los grabadores. El oficio se llama kalamzani. Un artesano trabaja sobre una bandeja de cobre con herramientas diminutas, golpeando con precisión milimétrica para crear patrones que cubren cada centímetro de la superficie. Lleva 3 semanas en esta pieza. Cuando termine, la exportará quizás a India, quizás a alguna corte europea donde será exhibida como prueba de la superioridad artesanal persa. Abbas entiende una verdad que pocos gobernantes comprenden: el arte es poder. La belleza es propaganda. Si Isfahán produce los objetos más hermosos del mundo, entonces Isfahán debe ser la ciudad más civilizada del mundo. Cada alfombra, cada bandeja grabada, cada azulejo es un argumento político disfrazado de objeto decorativo. En el corazón del bazar, un caravansérai bulle de actividad. Una caravana acaba de llegar desde Bujará. Fardos de seda, sacos de especias, cajones de porcelana china. Mercaderes negocian en media docena de lenguas mientras cambistas evalúan monedas de medio mundo: el abbasí safávida, el axe otomano, el ducado veneciano, la rupia mogol. Es la globalización del siglo XVII, tangible, ruidosa, olorosa, concentrada en un patio de ladrillo en el centro de Irán. Capítulo V. La geometría de Dios. La mezquita del Sa domina el extremo sur de la plaza. El portal de entrada se eleva a 27 metros, cubierto enteramente en azulejos half rank, 7 colores: azul cobalto, turquesa, blanco, amarillo, verde, negro y un rojo escaso que aparece como acento entre los arabescos. Cada azulejo fue pintado a mano, cosido, vidriado. Cada uno es único y al mismo tiempo parte de un patrón que se repite con la precisión de una ecuación. Al cruzar el umbral, algo extraño se revela. La entrada mira al norte, hacia la plaza. Pero la sala de oración mira al suroeste, hacia la Meca. Un ángulo de 45 grados separa la fachada pública de la orientación sagrada. El arquitecto resolvió esta contradicción con un corredor que gira gradualmente el eje del edificio, una transición tan suave que quien camina por él apenas percibe el cambio. Ingeniería espacial invisible desde fuera, imperceptible desde dentro, pero absolutamente esencial. Y entonces se entra en la cámara principal, bajo la gran cúpula de 52 metros de altura, y el mundo exterior deja de existir. El interior está cubierto de patrones geométricos que parecen espiralar hacia adentro, atrayendo la mirada en un movimiento ascendente sin fin. En el centro exacto, un medallón con la palabra Haya en caligrafía estilizada marca el punto donde toda la geometría converge. La luz entra por ventanas alrededor de la base, creando un resplandor que parece emanar de los propios azulejos. Quien se coloca exactamente bajo el centro y da una palmada escucha 7 ecos perfectamente distinguibles. Ingeniería acústica diseñada en las proporciones de la cúpula. Cuando el imán habla desde el mihrab, su voz se propaga por toda la cámara sin amplificación alguna. Solo geometría. Solo matemáticas. 400 años antes de la electricidad. Abbas ordenó su construcción en 1611 y no vivirá para verla terminada. Pero lo que dejará será uno de los edificios más perfectos del mundo islámico. Un argumento hecho de luz, color y sonido de que el Islam chií es capaz de crear belleza absoluta. Capítulo V. Los armenios del Sa cruzar el río Sayandé hacia el sur por el puente de Siosepol, 300 metros de largo, 33 arcos, 2 niveles, es atravesar algo más que un río. Al otro lado se extiende Nueva Yulfa, el barrio armenio. Su historia comienza con un acto de brutalidad pragmática. En 1604, Abbas ordenó la deportación forzosa de decenas de miles de armenios desde el Cáucaso hasta Isfahán. Miles murieron en el camino. Pero una vez aquí, les dio tierra, exenciones fiscales,
permiso para construir iglesias y libertad para mantener sus leyes comunitarias. A cambio quería algo específico, sus redes comerciales. Los armenios controlaban rutas que ningún mercader persa musulmán podía recorrer. Comerciaban con Venecia, Ámsterdam, Londres. Podían moverse entre el mundo cristiano y el islámico con una fluidez que ningún otro grupo poseía. Para Abbas, eran una infraestructura comercial viviente. En Nueva Yulfa, la catedral de Bank se levanta con apariencia exterior de mezquita, cúpula de ladrillo, muros austeros. Pero al cruzar la puerta, el interior estalla en frescos bíblicos pintados con el estilo de la miniatura persa. Bordes florales, vestimentas detalladas, rostros más persas que europeos. Cristianismo armenio expresado a través de la estética safávida. En un rincón funciona una imprenta, una de las primeras en Persia, produciendo Biblias armenias con tipos móviles. Tecnología importada de Europa, operada al servicio de una comunidad cristiana protegida por un Shah musulmán. Las contradicciones de Isfahán no son errores. Son su esencia. En los talleres del barrio, telares verticales trabajan sin descanso. La seda cruda llega desde la costa del Caspio, se tiñe, se teje en telas iridiscentes que cambiarán de color según la luz. Esta seda viajará a Europa como las telas más codiciadas del continente. A cambio llegará plata, paño de lana, mosquetes. Los armenios administran la operación de comercio internacional más sofisticada de 1620, desde un barrio al sur de un río, en medio del desierto, bajo un Shah que entiende que el pragmatismo religioso es la forma más inteligente de política económica. Capítulo 7. Los puentes, los jardines, el paraíso cuando el sol desciende hacia las montañas del oeste y la luz se vuelve dorada, los isfahaníes salen de sus casas y se dirigen al río. Los 11 puentes que cruzan el Sayandé se convierten en paseos, en salones al aire libre, en escenarios improvisados de música y poesía. El puente de Hiu se llena de familias y ancianos que se sientan en los nichos laterales a contemplar el agua. Músicos tocan el tar mientras un cantante recita versos de Hafez, el poeta del siglo XIV cuyas palabras siguen vivas 300 años después. La poesía no es aquí un arte de élite. Es lenguaje cotidiano. Los persas citan a Hafez como los europeos citarán a Shakespeare 2 siglos después, para expresar lo que las palabras ordinarias no pueden. Desde el puente, la vista se extiende río arriba y río abajo. Otros puentes aparecen en la distancia, cada uno con su propia personalidad arquitectónica, cada uno lleno de gente en esta hora dorada. El río refleja los arcos, los pabellones, el cielo que se incendia de naranja y rosa. Char Bgh, la avenida principal, se extiende 4 kilómetros desde la Plaza Real hasta el río. 60 metros de ancho, flanqueada por plátanos, con un canal de agua corriendo por el centro alimentado por canats, túneles subterráneos que transportan agua desde las montañas, una tecnología persa de más de 2500 años. A ambos lados, muros altos ocultan jardines cuyo diseño sigue un principio sagrado, 4 cuadrantes divididos por canales que representan los 4 ríos del paraíso coránico. Árboles, flores geométricas, fuentes, pabellones. Es la materialización física de una promesa espiritual. La palabra misma lo confirma. En persa antiguo, Pairidasa significa jardín cerrado. Viajó al griego como paradeisos, al latín como paradisus, y a todas las lenguas europeas como paraíso. El concepto occidental del paraíso es una idea persa. Y en Isfahán de 1620, esa idea tiene forma física. Se puede caminar por ella. Se puede oler. Se puede escuchar en el murmullo del agua y el canto de los pájaros. Abbas no construyó jardines por capricho estético. Los jardines son teología materializada. Política hecha paisaje. Capítulo 8. La mitad del mundo que no duraría para siempre. La noche cae sobre Isfahán con la rapidez propia del desierto.
Sin contaminación lumínica, la bóveda celeste es un espectáculo de una intensidad difícil de imaginar para cualquier habitante del siglo XXI. La Vía Láctea cruza el firmamento como un río de luz. Los persas llevan milenios midiendo este cielo. Omar Khayyam, en 1079, calculó la duración del año solar con una precisión que el calendario gregoriano no superaría 500 años después. Nasir al-Din Tusi construyó el observatorio de Maraghe con instrumentos sin precedentes. Sus tablas astronómicas llegaron a Europa e influyeron en Copérnico. En Isfahán de 1620, eruditos continúan esa tradición con la persistencia callada de quienes saben que el conocimiento no muere, solo cambia de cauce. En las casas de té de la plaza, un nakhl recita el Sanamé de Ferdowsi, 100.000 versos sobre los reyes míticos de Persia. Esta noche cuenta la historia de Rostam y Sorab, el padre que mata a su propio hijo sin saberlo. La audiencia conoce cada verso de memoria, pero escucha en silencio absoluto, porque la grandeza de una historia no está en la sorpresa sino en la profundidad con que se vuelve a vivir. Así se conserva la identidad en Isfahán. En la repetición, en la memoria colectiva, en el acto de contar y volver a contar hasta que los hechos se convierten en mito. Medianoche. El puente de Hiu está casi vacío. El río corre bajo los arcos con un murmullo que es casi silencio. Elsa Abbas tiene 59 años. Le quedan 9 de vida. Morirá en 1629 dejando atrás un imperio reconstruido desde los cimientos y una ciudad convertida en la declaración cultural más ambiciosa de su siglo. Pero también dejará un vacío de poder imposible de llenar. El mismo hombre que reconstruyó Persia la envenenó desde dentro, cegó a 2 de sus hijos y asesinó a un tercero. No habrá heredero preparado. Lo que seguirá será un siglo de declive lento. Sucesores cada vez más débiles, más aislados en sus palacios. Y en 1722, un ejército afgano sitiará Isfahán durante meses y la tomará. La hambruna matará a decenas de miles. Los jardines serán destruidos. Los bazares saqueados. La ciudad que fue la mitad del mundo se convertirá en un campo de ruinas. Pero eso es el futuro. Esta noche, en 1620, los azulejos de la mezquita del Sa todavía se están colocando uno por artesanos que creen estar construyendo algo eterno. Los tejedores de Nueva Yulfa todavía trabajan la seda bajo lámparas de aceite. Los narradores todavía recitan el Sanamé en las casas de té. El agua del Sayandé todavía corre bajo los 33 arcos reflejando una ciudad que no sabe que es mortal. Quizás esa sea la lección más profunda de Isfahán. No es que las civilizaciones caen, eso lo sabemos. Es que las civilizaciones más hermosas caen exactamente igual que las demás. La belleza no protege. El arte no inmuniza. Los azulejos más perfectos del mundo no detienen un ejército. Pero algo permanece. Los puentes siguen en pie. Las cúpulas siguen reflejando el sol. Y en algún rincón de Isfahán, alguien todavía repite el viejo dicho persa con la misma mezcla de orgullo y melancolía con que se ha repetido durante siglos. Esfahán Nefehan. Isfahán es la mitad del mundo. No en tamaño. No en poder militar. Sino en algo más difícil de medir y más difícil de destruir, en la convicción de que lo más valioso que una civilización puede producir no son ejércitos ni conquistas, sino belleza. Una belleza tan intensa, tan deliberada, tan cargada de significado que 400 años después sigue obligando al mundo a detenerse y mirar.